Bienvenidos, amados, en esta mañana. Así comenzamos este tiempo de recibir la palabra del Señor. Amén, así es, qué bendición compartir la palabra del Señor. Es un privilegio poder estar delante de ustedes en este domingo, que es un día sumamente especial porque el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Vamos a hablar de un tema llamado lo que nunca pasará de moda. Lo cierto es de que el ser humano se ha caracterizado por seguir tendencias a lo largo de la historia, movido quizás por lo que sus ojos puedan ver, por la generación en medio de la cual está y por la situación que constantemente se presenta generación tras generación, según va avanzando no solo la ciencia, sino va avanzando en el ser humano como tal. Y hay algo que el Señor hablaba sumamente y muy fuerte en nuestros corazones, y quiero que prestes mucha atención porque realmente lo que vamos a hablar en esta mañana creemos que viene directamente del corazón de Dios. Y lo que nos hablaba de lo que nunca va a pasar de moda es Filipenses capítulo 2, del 1 en adelante. Y es eso lo que vamos a hablar. Me gustaría que puedas abrir tu Biblia en Filipenses 2, del 1 en adelante. Dice así: por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vamos a leer hasta ahí. Estoy utilizando la Biblia llamada la Biblia al día. Es sumamente especial. Igual en la palabra, en la Biblia que tú estás agarrando, en la versión que tú tienes, es igual impactante Filipenses 2. Y la palabra del Señor comienza diciendo que si encontramos algún estímulo, algún consuelo, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, y Pablo les recomendaba a la iglesia y les decía, llénenme de alegría, y hablaba diciendo, tengan un mismo parecer o un mismo sentir, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Presta mucha atención en el versículo 3, no hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien dice que escojamos la humildad y consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, y que cada uno de nosotros no solamente vele por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Y esta palabra nos llama mucho a la reflexión, porque el Señor nos pone como regla quitar el egoísmo y la vanidad de nuestros corazones, de cada uno de nosotros. Debemos de preguntarnos cómo estamos actuando en cada etapa de nuestra vida y cómo somos con los demás. Si ciertamente somos capaces de identificar el egoísmo y la vanidad de nosotros y la sacamos, estamos haciendo bien. Pero si no somos capaces de identificar el egoísmo, vanidad que pueda haber o cualquier otra situación que consiste en el carácter, no estamos haciendo bien. La idea es de que podamos identificarlo y sacarlo de nuestra vida. Además, la palabra nos habla que consideremos a las demás personas como superiores a nosotros mismos, y esto se aplica en todas las relaciones humanas, especialmente en la familia, ¿no? Y acá es donde me gustaría hablar de cosas sumamente específicas y quiero que prestes atención porque el Señor hablaba a nuestro corazón. Y quiero hacer una pregunta a todos los que somos hijos. ¿Estamos quizás respetando las decisiones de nuestros papás? ¿Estamos respetando a nuestros papás y quizás ellos ya son de edad avanzada?
¿no? Y voy a hablar de cosas sumamente directas y específicas y quiero que me prestes mucha atención. Hay algo que debemos erradicar por completo de todo comportamiento que tengamos. Y es bueno hablar estas cosas, así quizás uno no lo haga, ¿no? No lo practica, nunca lo ha practicado, pero es tan importante que lo digamos en medio de la iglesia, en medio de la congregación, porque así sentamos una base, sentamos algo en el espíritu para las futuras generaciones. Hay que erradicar por completo todo maltrato a los papás, ¿no? Y no solo algo físico, sino con palabras. ¿Cuántas veces quizás hemos sido muy ásperos con las palabras, ¿no? Hemos sido rebeldes, ¿no? En todo lo que podíamos, quizás nos pueden recomendar o decir, hemos dicho no o hemos hecho exactamente lo contrario. Hemos sido rebeldes, hemos tomado en menos el consejo y la dirección que nos pueden dar, ¿no? Y lo que debemos de preguntarnos es que si esto y algunos comportamientos que podamos tener vienen o no vienen de Dios, ¿no? Incluso hemos caído en no valorar lo que ellos nos dan, ¿no? Y sabemos, incluso somos capaces de exigir cosas cuando no tenemos idea de lo que los papás pasan para dárnoslos, ¿no? Y pasan realmente y sufren para poder dárnoslos. Eso sirve tanto que los niños pequeños, y si estás con tu familia ahí en este momento, con niños, adolescentes, yo les pido que todos puedan escuchar lo que vamos a hablar. Y diles, escuchemos, porque es importante que escuchemos lo que el Señor nos dice, ¿no? Y realmente seamos capaces de valorar a los papás. Seamos capaces de bendecirlos, ¿no? Y en otra prédica vamos a hablar cómo cada persona tiene que tener un ciclo de bendición completo. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de la bendición a los adolescentes, la bendición a los jóvenes, la bendición a los niños en las diferentes etapas? Pero llega un momento cuando los papás ya son mayores y necesitan que sus hijos los bendigan. Bendigan esta última etapa que están viviendo para que tengan una buena vejez, libres de enfermedades. Y es poderosa la bendición de los hijos para los padres, ¿no? Pero hay muchos casos y la realidad es de que a veces uno no maltrata, ¿no? A sus papás, a veces uno es rebelde, ¿no? A veces tomen menos todo consejo y dirección que ellos puedan tener, ¿no? Y no valoramos lo que los papás nos dan. Y yo quiero preguntar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, si están valorando y agradeciendo y diciendo esa pequeña palabrita, gracias, que llena el corazón de tu mamá, de tu papá, cada que te dan el desayuno, cada que te dan un regalo, y a veces no sabemos cuánto ellos han podido pasar y cuánto ellos han podido realmente pasarla de mal para poder darnos todo lo que nosotros tenemos, ¿eh? Y también no se trata de que cuando ya uno es mayor, adulto, se olvide de ellos, no, a veces hay mamás que han dado toda su vida a sus hijos, hasta grandes, se han esforzado no solo para sacarlos de la universidad, sino para que tengan una familia. Los nietos que tienen son como sus propios hijos y lo dan todo, y de repente resulta que de sus hijos no reciben ni una llamada, ¿no? Decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? ¿O necesitas algo? Y yo creo que el honrar a los padres es algo que nunca va a pasar de moda. Amén. Y es algo que hay que hacerlo y mostrarlo a la generación que viene. Seguimos hablando de las familias, los esposos, ¿no? La pregunta que el Señor nos hacía, quizás están siendo duros o hasta maltratando a sus esposas, por si acaso la mujer que tienes al lado no es para maltratarla, sino para que sea un vaso frágil en tus manos, ¿no? Y es algo que quizás uno lo sabe y hasta lo practica, ¿no? Y dice, no, quizás esa no es mi realidad. Pero es bueno decir estas cosas porque hay que sentar las bases en medio de lo que Dios está diciendo. La mujer que tienes a tu lado es un vaso frágil y debe de ser tratada como tal.
¿no? Y así como quizás en este último tiempo, ¿no? Todo lo que va a venir con el mundial, ¿no? Iba a ser la emoción del mundial, ¿no? Y quizás los varones listos para apartarse ese tiempo, para poder darle todo el tiempo que el mundial lo requiere, ¿no? O quizás lo que más te gusta, ¿no? La posesión más quizás valiosa que un varón pueda llegar a tener. La pregunta es si quizás estás tratando a tu esposa y le estás dando el tiempo, así como le das el tiempo a todas las cosas que te entretienen, ¿no? Y es algo que el Señor hablaba al corazón. También el Señor hablaba, ¿no? Con respecto a las esposas, ¿no? Y quizás la pregunta es, ¿estás honrando y respetando a tu esposo, ¿no? Y quizás aunque una mujer no quiera escucharlo, ¿no? O quizás le sea difícil asimilarlo, lo que quiero que pueda quedar claro es que el varón que tienes al lado es y fue creado a la imagen de Dios, para que una lo pueda respetar. Si el Señor te ha dado un esposo que está a tu lado, no es para que lo maltrates, para que lo menosprecies, para que lo lastimes con tus palabras, con tus acciones. No es para que tú desvalores la autoridad que tiene en el hogar o las cosas que pueda llegar a decidir, porque esto el Señor quiere que lo podamos tomar en cuenta y esto nunca va a pasar de moda porque está en la palabra del Señor. Ahora los papás, ¿no? ¿Cómo son con sus hijos? Quizás le están prestando la debida atención a cada uno de ellos. Quizás tus hijos, la pregunta es, ¿tienen la confianza de decirte cosas o tienen terror y miedo que los desapruebes a la primera que te puedan llegar a contar algo? Y la pregunta es, ¿eres tú la fuente donde ellos buscan consejo o buscan consejo qué sé yo, en YouTube, en los que están de moda, ¿no? Los que están ahí en tendencia, ¿no? Y porque ciertamente ya hay algo que quizás uno no quiere asimilar y es difícil, pero hay algunos jóvenes que tienen miedo de sus papás, ¿no? Y no les tienen por fuente de consejo, no van a buscar consejo en todo lado, menos en los papás, en sus papás. Y incluso, y es ahí, cuando buscan consejo en otro lado, es ahí donde hay unas metidas de pata que realmente no deben de ser para sus vidas, ¿no? Ahora, si todavía los hijos son pequeños, la pregunta es si tú les estás enseñando bien, ¿no? Y la pregunta es, ¿tus hijos saben? Y esto el Señor ponía en nuestro corazón, ¿tus hijos saben lo que es no? Lo que es la palabra no, porque es una palabra que está pasando de moda, ¿no? Y dice, no, hay que dejar que los niños hagan todo lo que su creatividad les diga y quizás es cierta forma hay que sacar las cosas buenas, pero hay momentos en nuestra vida que tenemos que saber lo que significa no. Y si no lo hacen los papás, lo hace la vida de una manera dura, ¿no? Y quizás cuántos han querido decir, yo quisiera que me hubieran enseñado lo que es no, lo que es la palabra, no lo hagas. Lo que es la palabra no te conviene, simplemente obedece, ¿no? Y ¿qué pasa? Igual otra pregunta que nos hacían el Señor, quizás tú sabes si tus hijos pueden expresar su enojo de una manera saludable o a la primera explotan, a la primera se ponen así, quizás ya peleándose, explotando de diversas maneras. No, la otra pregunta que nos hacía el Señor, ellos son responsables, tus hijos saben lo que es el ser responsable, es lo que es tener una responsabilidad en la familia y por lo tanto cuando sean ya mayores van a poder asimilar esta responsabilidad. Y escuchen bien, no hay peor daño que podamos hacer a los menores, a los jóvenes, a los hijos. El peor daño que se les puede hacer es no educarlos bien. Amén. No educarlos bien, no educarlos como el Señor ha determinado. Ahora ya vamos entrando a las relaciones humanas. Todas las personas fuera de tu familia, ¿no? Quizás si tienes jefes, si tienes empleadores, ¿no? Quizás tú te estás burlando de tu jefe, de tu jefa, y al no hacer el trabajo que tienes que hacer, no sujetándote o haciendo todo, no con la mediocridad que pueda existir, ¿no? Con un sello al trabajo,
lamentablemente de toda Latinoamérica, ¿no? Y a veces menospreciamos el trabajo que el Señor nos ha dado. Menospreciamos el trabajo que tenemos en nuestras manos sin saber que es una bendición de Dios. Ahora, los que tienen empleados a su cargo, tú estás pagando a tiempo, eres justo, eres justa con todo, ¿no? Estás siendo una persona recta. Si tienes negocios, eres una persona de palabra, has hecho quizás cosas indebidas, has robado, estafado, engañado. Esas cosas hay que erradicar y decirle, Señor, yo quiero ahora seguir tu ejemplo. Con otras personas, amigos, personas cercanas, ¿cómo estás tratando a las personas? Quizás eres amable o quizás juzgas, eres la persona que juzga despiadadamente a cada vida, ¿no? Eres una persona quizás indiscreta, no eres discreto, discreta al momento de hablar, eres sabio, sabia con tus palabras, o quizás ya eres también del otro lado muy susceptible, no, quizás piensas que todo está en contra tuya. Todas esas cosas el Señor ponía en nuestro corazón que hay que erradicarlas, ¿no? Y si volvemos a leer lo que dice en Filipenses, el versículo 3 dice, no hagáis nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a vosotros mismos. Es algo que hay que hacerlo. A la persona a la cual está delante de ti, yo te invito a que tú apliques esto y seamos respetuosos. ¿Y saben qué? Nuestro país lo necesita. Necesita que realmente haya un cambio bueno en nosotros. Ahora me gustaría que podamos mirar cómo es el Señor Jesús, ¿no? Cómo era en la tierra y cómo es el Señor Jesús, cómo era su carácter. Filipenses 2, versículo 5 dice así: vuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, ¿no? Y nuestro Señor Jesús dice, ¿no?, que cuando leemos, ¿no?, que Él era siervo, no era tanto por las cosas que Él hacía o dejaba de hacer, porque a veces uno mide la persona servicial cuando está pasando a todo el mundo agua o está ahí, digamos, dispuesto a hacer las cosas, sino que Él dice que era siervo también por cómo era con las personas. Amén. Imagínense tener a alguien en tu vida con quien tú siempre puedes contar, ¿no? Una persona que sea tan amable contigo, tan dispuesta a ayudarte. ¿Y saben qué? Así era el Señor Jesús. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tener en nuestra manera de ser, en nuestro comportamiento. Porque dice que Él, siendo Dios, es decir, Él no tenía por qué hacer nada de eso, porque Él podía estar, digamos, simplemente en su divinidad de Dios, pero dice que Él se despojó de eso para ser siervo, ¿no? Y no solo, como les decía, por las cosas que hacía, sino por cómo trataba a las personas. Yo te aseguro, si tú hablabas con Él, no era alguien que te hacía sentir incómodo, incómoda, no era alguien que te miraba de pies a cabeza, que te menospreciaba, que te despreciaba, que sentías que su presencia, no sé, no hay algo como que me da algo que no, sino era la persona más amable del mundo, la persona con la cual uno puede sentirse cómodo y ser como es. Y quizás somos así con la gente, o quizás con nosotros no, realmente mucha no sé, ¿no? Ahora no quiere decir que uno trate de caerle bien a todo el mundo, no, porque eso no es, incluso hasta por atacarte, ¿no? Por ser así, tú no vas a caer bien a las personas, me refiero por hacer un bien, ¿no? Lo que acá nos manda el Señor es que seamos como Él es. Filipenses 2, del 8 al 11 dice: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén. Y acá, ¿no? Nos revela otro carácter del Señor. Dice que al manifestarse como hombre, ¿cuál fue la actitud que Él tomó? Dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el final, hasta que fue crucificado. Y dice, y esa actitud le agradó al Padre y por eso Él lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre que se nombra. Lo que se podía ver en Jesús era la humildad que Él tenía. Amén. Y no confundan ahora con una falsa humildad, porque hay una falsa humildad de aparentar algo por fuera, ¿no? Pero en realidad no es especialmente lo exterior. Incluso el Señor Jesús dice que se vestía con el mejor, el manto de una mayor calidad, dice sin costura, ¿no? Era tanta la calidad quizás del manto que Él tenía, ¿no? Que cuando se lo quitaron, se lo despojaron, y se querían repartir porque quizás era una de las mejores telas, ¿no? Pero Él era una persona humilde, no era arrogante, no era pretencioso, no había maldad en su corazón, no era quizás sarcástico, no era rebelde, ¿no? Porque uno piensa, ¿no? Que quizás hay algo que está en nosotros, que somos personas rebeldes, ¿no? Hacemos exactamente todo lo contrario de lo que nos pueda llegar a pedir o hacer, ¿no? En cambio, Él fue obediente hasta la muerte, ¿no? Y Él, incluso ahora, ¿qué es el ser rebelde? Es, como te decía, hacer lo contrario a lo que te piden, ¿no? Incluso no eres capaz de recibir nada de lo que te puedan decir otros, aunque sean cosas buenas, ¿no? Y uno se cierra y no quiere y realmente incluso dice, no, yo soy así y me aguantan así, ¿no? Pero el Señor nos hablaba fuertemente de que sigamos su ejemplo de cómo somos. Amén, de cómo estamos actuando, cómo que podamos tener la capacidad de mirarnos un espejo y decir, bueno, yo tengo que actuar no como quizás mis papás lo hacían, como el ejemplo que me han podido dar otras personas, sino como Cristo, ¿no? También el Señor nos da el secreto de lo que al Padre le agrada, ¿no? El Señor, el Padre, exalta a Jesús, ¿no? Porque fue humilde y obediente. Ahora, si tú deseas que el Señor te saque victoriosa ante alguna situación, ¿no? O te ayude ante alguna situación, ¿no? Lo que te aconsejamos, porque dice la palabra del Señor, es de que tú seas como Jesús. Porque a su tiempo, quizás esta situación injusta que estás viviendo, el Señor te va a ayudar a salir adelante, incluso te va a exaltar sobre esa situación. Entonces, si nosotros vemos al Señor Jesús como es en su carácter, le tenemos que decir, Señor, realmente imprime tu carácter en mí. Y realmente quiero ser como tú, quiero dejar, dejar que toda la maldad y lo malo de mi corazón salga, porque aquí yo me estoy dando cuenta que yo tengo que ser como tú, ¿no? Yo tengo que tener la capacidad de mirarme y decir, bueno, ahora sigo a Jesús y sigo como Él era, su carácter y la obediencia y la humildad que Él tenía. Filipenses 2:12 dice, así que mis queridos hermanos, como habéis obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Lo cierto es de que a veces lo que nos olvidamos es que el ser como Jesús es parte y necesario de aplicar la palabra que dice, cuiden su salvación con temor y con temblor. No pensamos que no, o sea, pensamos que bueno, yo ya me convertí, el Señor sabe, el Señor me entiende, el Señor me ama tal cual soy, y es lindo eso porque Él es bello sentirse amado y va a ser siempre así, porque Él nos libera de todo tipo de cargas y de pesares y de angustias que podamos tener. Pero lo cierto es de que el Señor nos dice, ¿no?, que es cuán importante es de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, y es como que de una manera de estar atentos
a la grandiosa salvación que nos ha sido dada gratuitamente. No te digo que tienes que hacer cosas para ganarte la salvación, porque no es así, ¿no? La salvación viene gratuita. Pero una vez que recibes la salvación, el Señor nos reflexiona en su palabra y nos dice, hay que cuidarla con temor y temblor. No quiere decir que ahora vivas con miedo, no, sino que tú le digas, bueno, Señor, ahora que resta parecerme a ti, ¿no? Y parecerme a ti y ser como tú en la tierra. Uno se olvida que ese es el objetivo, ¿no? Y uno desea grandes cosas, deseas que el Señor te use, deseas que te vaya bien en todo, deseas tener todas las peticiones de tu corazón y bueno, y vivir tranquilamente sin ofender a nadie y etcétera. No es como que ahí nos hemos limitado, pero nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Y es por eso que hay cosas que todavía tenemos que quitar de nosotros. Filipenses 2, del 14 al 16 dice, hacedlo todo sin quejas ni contiendas, para que seáis intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Habíamos hablado de la humildad y la obediencia. Y hay algo que igual el Señor quiere que quitemos, es toda queja y contienda, ¿no? Incluso nos dice de que lleguemos a tal punto que realmente seamos luz en la tierra, ¿no? Y dice, en medio de una generación que está completamente depravada, llena de oscuridad, ¿no? La idea es de que brillemos y resplandezcamos como luz y seamos sal de la tierra. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta luz somos? O quizás estamos dejando, porque yo te digo, todo pecado es oscuridad, ¿no? Te enceguece, te endurece el corazón, todo lo que pueda hacer. Si uno es cristiano y persevera en un pecado y se vuelve esclavo de un pecado y no deja el pecado atrás y te aferras, toda la luz que había en ti, ¿no? Es como que se va apagando y tu corazón se llena de tanta tiniebla, de tanta oscuridad, que incluso ya no eres capaz de ver y hasta te tiene que pasar algo fuerte para que puedas reaccionar. Pero lo cierto es de que el Señor quiere que seamos la luz del mundo, que seamos realmente personas que muestran a Jesús en la tierra, ¿no? Y ahora uno dice, uy, pero esto es difícil, quizás no es fácil. Yo creo que el Señor no lo hubiera puesto en la palabra si fuera algo demasiado difícil de alcanzar. Jesús alcanzó todo esto siendo 100% hombre. Si bien Él era 100% Dios, dice, se despojó a sí mismo, y en la tierra todas las cosas que Él pudo lograr hacer, incluso milagros, señales, Él lo hizo a partir de la naturaleza humana, como un ejemplo para decirnos, ¿saben qué? Puedes seguir el mismo camino, puedes ser igual, puedes ser luz y ser realmente esa lumbrera para el mundo. Y quizás el mundo, en vez de encontrar a un montón de personas egoístas, porque eso no va a faltar, que se encuentre con una luz, el cual no es egoísta. Amén. Que se encuentre quizás con una persona en medio de tantas estafas y que el mundo de toda el área, se puede decir, económica, está tan llena de estafas, no tan llena de personas que se aprovechan de otros, ¿no? Que el mundo encuentre a alguien que no hace eso, alguien que no estafa, alguien que cumple su palabra, alguien que muestra la luz del Señor. Incluso nuestro país, ¿no? Y yo les invito a que realmente seamos capaces desde las cosas más mínimas, ¿no? De cuidar el agua, ¿no? De no botar basura en las calles. Hay que ser luz, ¿no? Y decir, Señor, yo te estoy representando en la tierra, mostraré algo de luz, de lo que hay en mí, ¿no? Y también de eso se trata el ayuno que estamos haciendo. Además de todo, cuando uno ayuna, tiene como que está abriendo una puerta para que Cristo realmente entre en tu vida y te cambie. Y ya no te domina tu propia carne, no te domina, ya no solo hablamos quizás de lo físico, ¿no? Estamos hablando de todo lo que hay en nuestro interior. Ya no te domina quizás lo que pueda haber de malo en ti,
sino te va a comenzar a dominar la luz del Señor como tiene que ser. Entonces el mundo va a encontrar en ti alguien que realmente refleja la luz de Cristo, ¿no? Alguien que realmente está mostrando a Jesús en su vida, porque de eso se trata. Amén. No te digo una vez más que tienes que caerle bien a todo el mundo, no se trata de caerle bien a todo el mundo, ¿no? Porque incluso hasta siendo luz, por ser luz incluso van a perseguirte y calumniarte, etc. Sino se trata de que tú dejes que Jesús realmente tome control de tu vida y seas una persona distinta, ¿no? Y muestres la luz que tiene que estar en ti. Ahora, si nosotros en esto hemos fallado, hemos pecado, realmente le digamos, Señor, aquí estoy para que tú puedas brillar en mí. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que Él realmente haga su obra. Y hay algo que lo que nos vamos a quedar es de que es tan necesario que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, sin verlos mal, sin menospreciarlos, sin mirarlos de arriba, ¿no? O al contrario, ¿no? Mirarlos también ya con una falsa humillación, ¿no? También decir, ay, no, digamos esta persona. No, eso tampoco es de Dios, ¿no? Tampoco es que uno se rebaje, ¿no? Sino que tú seas realmente luz, ¿no? No se trata tampoco de una falsa humildad, sino, o de reforzar inseguridades, no. Sino se trata de que tú ames a la otra persona. A los enemigos, sí, a los enemigos, ¿no? A los que quizás te han hecho mal, sí, a ellos, ¿no? A los que quizás te han mirado feo siempre, ¿no? A ellos, ¿no? A tu familia, no que uno se olvida de la familia, a ellos. Y que tú digas, bueno, realmente, Señor, brilla en mí. Amén. Así que oremos, todos necesitan realmente el amor de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que dar. Señor amado, queremos en este momento rogarte y pedirte, Padre Celestial, de que tú puedas trabajar en nosotros. Reconocemos que realmente necesitas trabajar tanto en nosotros, Señor. Necesitas quitar tantas cosas, Dios. Permítenos, Señor, mirar las cosas como tú las muestras en la palabra, que no estemos ciegos. Señor, en este momento, y siento en mi corazón orar, para que toda rebeldía sea quitada de los niños y los jóvenes en el nombre de Jesús. Realmente tú te reserves una generación que te obedece a ti. Y eso refleja en su familia. Y sus papás se van a quedar asombrados, pero ellos lo van a hacer porque te obedecen a ti, Señor. Padre, quita en el nombre de Jesús toda rebeldía. Quita, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo que no está bien, Señor. En las familias, en los hogares, toda vanagloria, todo egoísmo, toda queja, toda murmuración, todo chisme. Señor, quites toda maldad, toda falta de perdón, toda, incluso, Señor, que pueda haber todo tipo de complejos, tanto de superioridad como de inferioridad. Señor, tú quites todo esto de tu pueblo y tú nos ayudes a hacer luz en el mundo. Señor, obra en el nombre de Jesús.